Una vez más, buenos días. Estamos nosotros en lo que es Nosotros tenemos periodos trimestrales donde nos dedicamos a estudiar algún tema en particular en lo que llamamos la escuela dominical. Ya vamos a la mitad de este curso que se trata acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros queremos ver de qué manera, cuando tenemos nuestras lecturas en el Antiguo Testamento, reconocer cuando estamos ante pasajes, ante pistas que nos están llevando a considerar algún aspecto de la obra de Cristo, algún aspecto acerca de su naturaleza, acerca de su persona. ¿Y esto con qué fin? Bueno, porque es que el Señor Jesucristo mismo así le dijo a los discípulos, de que todas las Escrituras hablaban de Él. Y de hecho no solo a los discípulos, a los judíos mismos en Juan también les llegó a confrontar y decirles de que la vida eterna estaba precisamente en Él, en las Escrituras que Moisés había dado y que éstas hablaban de Él, porque de mí escribió Él, les llegó a decir, a ustedes les parece. Pero no era solamente que les parecía, realmente en Jesucristo está la vida eterna y que esa obra de Él y su persona ya estaba testificada desde antes. Entonces, durante algunas semanas nos dedicamos a tener esa visión general de reconocer de que la Biblia desarrolla entonces sí un tema, de que hay una unidad a pesar de ser una colección de 66 libros, porque en última instancia tiene un solo autor. Y también vimos entonces qué es lo que tenemos que tener presente respecto a la obra del Señor, qué es lo que solamente hace el Señor Jesucristo y qué es lo que lo identifica a Él como ese único que es Dios y hombre. Habiendo entonces ya abarcado esos temas, entonces vamos a empezar a ver temas globales del Antiguo Testamento que nos van a ayudar entonces a encontrar al Señor Jesucristo. Y hoy vamos a iniciar con el tema de los pactos. De entrada, y antes de definir lo que es un pacto y demás, sí simplemente aclaro, o sea, una sola clase para tratar los pactos es demasiado poco, o es muy poco. Pero yo no me voy a centrar tanto en estar viendo todos los elementos que acompañan cada uno de los pactos que vamos a ver, sino los aspectos necesarios para ver cómo en ellos nosotros llegamos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros de que estudiar los pactos de Dios en efecto nos va a llevar al Señor Jesús? Bueno, vamos a buscar en primer lugar en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 32, dice de la siguiente manera. Ese es el ángel Gabriel dándole la revelación a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos que el anuncio del nacimiento del Señor Jesús claramente se liga de inmediato ¿con quién? Con el reino de David, o sea, con David y ese hijo que fue prometido a David que se sentaría en su trono para siempre. Ahí me estoy adelantando muchísimo, ¿verdad? Ya está el pacto con David, pero estamos viendo claramente el nacimiento del Señor Jesús estaba siendo identificado con el cumplimiento de un pacto hecho siglos atrás. En el versículo 68 es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien ahora también está profetizando y dice lo siguiente: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y vean lo que define cuál es ese santo pacto que está refiriéndose Zacarías. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos.
en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, Zacarías está identificando a este Señor que nacerá, a este hijo que le nacerá a María. ¿Con quién? Con aquel que cumple, satisface el juramento, el pacto, la promesa hecha a Abraham desde Génesis 12. Y además, que podemos decir que el que cumple la promesa a Abraham no es diferente al que cumple la promesa hecha a David. Es una misma persona, es Jesús. De hecho, no es algo que es exclusivo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya hablaba de este siervo del Señor, no como un elemento del pacto, sino incluso como el pacto mismo. Vean, por ejemplo, Isaías 49:8. Isaías 49:8 dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, nos dice que el Señor iba a enviar al mensajero del pacto. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. O también podemos leerlo, el mensajero del pacto, ¿verdad? El primer mensajero es claramente Juan el Bautista, el que viene y prepara el camino, pero el segundo es ciertamente el Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Y quién es este Señor? El mensajero del pacto y el ángel del pacto. Ahí tenemos ese I, pero nosotros podríamos estudiar y ver que podríamos identificarlo como el Señor mismo. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cristo no es solamente un tema al hablar del pacto, es el corazón mismo de ellos, es la esencia del pacto. Por tanto, cada vez que estemos ante un pacto en la Escritura, un pacto establecido por Dios, tengamos por seguro que nosotros tenemos que llegar a la obra del Señor Jesús, porque el Señor así lo prometió: yo les voy a enviar al mensajero del pacto. Y si el Antiguo Testamento nos está enseñando algo respecto a un pacto, entonces nosotros tenemos que estar bien atentos, porque posiblemente, muy claramente el pasaje también nos estará hablando acerca del Señor Jesús. Pero entonces, ¿qué es un pacto? El tema del pacto era muy conocido en los días del Antiguo Testamento. Las personas entendían, aunque no necesariamente usaran la palabra, también lo que estaban haciendo. Ellos tenían bien claro que lo que estaban realizando al compartir una comida, como vamos a ver, o al sacrificar unos animales, o al hacer un voto, que ahí lo que estaban estableciendo era un pacto. Habían dos partes y llegaban a un acuerdo. Entonces esa es la definición básica que uno puede tener para el pacto: un acuerdo mutuamente vinculante entre dos partes. ¿Qué es esto de que lo vincula a uno? Bueno, que uno está obligado a cumplir, ¿verdad? No es un acuerdo opcional. Entonces, en un pacto hay dos partes, llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo se entiende que ambos van a cumplirlo. Ahora, particularmente cuando uno habla también de los pactos, hay que reconocer de que cuando estamos hablando de que hay dos partes, cuando estamos ante un pacto que no es hecho entre hombres, sino que es un pacto entre Dios y el hombre, no estamos ya hablando entonces de un pacto entre dos partes iguales. Por eso también se suele aclarar en ese sentido que de estos pactos hablamos más como de condiciones que ya son impuestas sobre el hombre y que el hombre simplemente recibe. Porque aquí no hay espacio para decir que el hombre viene a negociar con Dios cuáles son las condiciones o los términos de este acuerdo. Por eso también, en el caso de esos pactos divinos, hablamos específicamente de un pacto como ese acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Si uno quiere todavía detallar un poco más, cuando estos acuerdos son entre partes iguales, se conocen como pactos de paridad,
Y cuando son pactos en que una parte es superior a la otra, como claramente ocurre en los pactos divinos, estamos hablando entonces de un pacto feudal o un pacto suzerano, pero yo no estoy seguro si la palabra suzerano se puede usar apropiadamente en el español, pero simplemente es recordar eso. Entre hombres hablamos de un acuerdo entre partes iguales. Cuando es Dios obviamente la parte superior quien impone ese pacto, ese acuerdo al hombre. Entonces, recordemos eso, era algo bastante común, bien entendido y sin duda alguna Dios utilizó el concepto del pacto para enseñar al hombre acerca de su plan de salvación. Nosotros quizás ese término ya no lo usamos tanto en nuestro día a día, está muy limitado a un concepto legal, un contrato, pero era más que eso, era parte de la vida de muchas culturas en aquel entonces. También a veces podemos encontrarlo traducido como la palabra alianza, como la que hicieron los gabaonitas cuando engañaron al pueblo de Israel, ¿verdad? A Josué, a los demás. Leemos en Josué 9:6 lo siguiente: y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Pero solamente la palabra pacto, como les digo, si ustedes lo buscan en una concordancia, les va a dar bastantes entradas si quisieran empezar a estudiar cada ocurrencia de ese término, pero sepan que puede aparecer también como la palabra alianza. Vamos a ver rápidamente algunos elementos que vemos en los pactos a nivel humano, que vemos en la escritura, que eran hechos entre hombres, para que eso nos ilustre cuando ya veamos los pactos divinos. En primer lugar, uno de los elementos más comunes cuando hablamos de estos acuerdos entre dos partes era el juramento. De hecho, se puede decir que a veces el juramento mismo era el pacto en sí. Vamos a Génesis capítulo 26, versículo 28. Isaac tiene ahí un altercado con criados, siervos de Abimelech por unos pozos. Entonces ellos llegan a un acuerdo. Dice así: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y que dice: y haremos pacto contigo. Hay un juramento y ellos entienden, al hacer ese juramento estamos haciendo un pacto. También podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Dice así, segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Entonces prometieron solemnemente, aquí podemos ver ese juramento. En otras versiones leemos: e hicieron pacto. Inmediatamente lo traducen de esa manera: e hicieron pacto. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Vemos que el juramento es de que ellos van a buscar a Jehová, pero no es Jehová quien lo está imponiendo, es entre ellos mismos que se juramentan, diciendo: es lo que vamos a hacer, vamos a buscar a Jehová. Y vemos entonces cómo este juramento es llamado pacto. Como les digo, el versículo 12 se puede entender: e hicieron pacto de que buscarían a Jehová. Y el pacto aquí es el juramento que hicieron. También es un elemento presente en los pactos, los sacrificios. Vamos a ver, es solo un pasaje, tenemos en Génesis capítulo 31, versículo 54. Aquí es Jacob que está huyendo de Labán. Finalmente Labán lo alcanza, él le reclama que se le llevaron los ídolos, sabemos que Raquel los había escondido. Pero finalmente hacen las paces. Versículo 54.
Entonces Jacob, ¿qué hizo? Inmoló, sacrificó víctimas, animales. Inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Entonces vemos que este pacto que ellos hicieron, donde dirían que no iban a traspasar el límite contra el otro para mal, fue ratificado al hacer este sacrificio animal. De hecho, también nos sirve para el siguiente punto, donde también vemos que cuando se establecía un pacto era frecuente, era común que hubiera también una comida fraternal, una comida en señal de amistad, de paz, de reconciliación. Vemos que aquí lo sacrifica y se sientan a comer. Si nos devolvemos a Génesis capítulo 26, versículo 28, que es volviendo a la escena de Isaac con los criados de Abimelech, pasa lo siguiente, ¿verdad? Ya leímos el versículo 28 donde le dice: y haremos pacto contigo, versículo 29, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Y qué pasó después de que hicieron el pacto? Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Entonces vemos, hay paz, hay un acuerdo, ahora se puede comer juntos. Un caso más, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 20 y 21. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Pero entonces vemos que hubo un banquete, ¿verdad? Y David hizo banquete a Abner. Después del banquete hacen un pacto y se van en paz. No necesariamente la comida era el final. Aquí vemos que primero la antesala fue primeramente comer y luego hicieron el pacto. Entonces, estas comidas no tenemos que verlas solamente como eso, ¿verdad? Que era que se sentaban a comer, realmente tenían un gran significado. De hecho, en el Salmo 49, en el Salmo 41:9, nosotros vemos que cuando se anticipa esa traición que haría Judas, ¿cómo es que se describe ese hombre? Es llamado el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Es que esos tiempos eran realmente de reconciliación. Se suponía que había una confianza entre esas partes. Y finalmente, hay también un elemento de garantía. A veces, en algunos casos, se ve con referencia a la sal. Vamos a ver esos dos pasajes, Números 18 y 19. La sal antes no era simplemente el hecho de darle sabor a la comida, ¿verdad? Sino que era utilizada para preservar los alimentos. Era una técnica de preservación. Entonces, simbólicamente podemos ver que el uso de la sal, cuando vamos a ver ese término, esos pactos de sal, la idea que se quiere transmitir es que ese pacto va a ser continuo, va a ser perpetuo. Así como la sal ayudaba a preservar la comida. Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Vemos esa idea de continuidad. La idea que eso iba a seguir, entonces pacto de sal perpetuo. Una idea similar entonces en 2 de Crónicas 13, 5. Voy a leerlo rápidamente para ustedes. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Uno no lee respecto a la sal en 2 Samuel 7, pero
Aquí vemos que ellos le llaman como pacto de sal, en el sentido de que fue dado para siempre el reino a David, era continuo. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver al respecto, habiendo visto esos elementos rápidamente? Bueno, vemos que en los pactos divinos elementos similares los vamos a encontrar. Así como había un juramento en estos pactos humanos que hemos leído, Dios mismo confirma sus pactos con juramentos. Él llegó a jurar por sí mismo, no pudiendo jurar por nadie superior, juró por sí mismo. También, así como había sacrificios, Dios ratificó su pacto claramente, su pacto de gracia con el sacrificio del Hijo, a quien constituyó mediador de un nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, nos llega a decir Hebreos. Así como los pactos eran afirmados con estas comidas fraternales, también la Biblia nos habla claramente de este hecho de la reconciliación, de que Dios nos ha reconciliado en Cristo. Y precisamente tenemos nosotros en este memorial, en la cena del Señor, que también es llamada la comunión. Tenemos paz para con Dios, podemos sentarnos a la mesa, una invitación que el Señor nos da. Y así como la sal ilustraba la continuidad del pacto, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. ¿Qué podemos decir nosotros además? Bueno, que a diferencia de los pactos humanos, donde a veces alguna de las partes realmente podía llegar a quebrantar el pacto, Dios es fiel a lo que ha prometido. Dios nunca quebrantará su palabra. Lo que Dios ha juramentado, Él lo llevará a cabo. En el sentido más estricto podemos decir que Dios dejaría de ser Dios si Él no cumpliera su pacto. Esto se ilustra también en un término que ya en otras ocasiones lo he mencionado, el término hebreo de Gesed o el Chesed. Usualmente lo vemos como traducido como fidelidad, como misericordia, pero a veces quizás la palabra en sí no transmite la fuerza de ese término, de que está hablando, sí, de que Dios muestra misericordia, Dios es fiel, pero siempre en relación a ese pacto. Es ese amor fiel de Dios, es ese amor continuo de Dios. Él no va a dejar a los suyos, porque para siempre es su misericordia. Por eso vemos esta expresión a veces junta, porque no es solamente misericordia, porque para siempre, esa es la Gesed de Dios. Él no será infiel. Como dice el autor Michael Barrett, de uno de los materiales que estamos utilizando, debería dejarnos atónitos que el Dios que a nadie le debe se obligue a sí mismo de satisfacer todos los términos del pacto y cumplir cada promesa. El Evangelio de Cristo no es un evangelio del quizás, es un evangelio que funciona, o Dios no es Dios. Dios no tenía por qué entrar en pacto, Dios no tenía por qué prometernos nada, y sin embargo juró por sí mismo, y eso ya nos da la garantía de que lo hará, porque es su mismo carácter, su mismo ser el que está en juego. No sé si tendré chance para hablar de detalle, entonces lo menciono una vez ahora que lo tengo en mi mente. Mucho se ha dicho, ¿verdad?, del hecho de los animales que fueron partidos cuando Dios estaba haciendo su pacto con Abraham. Algunos dicen, bueno, cada mitad representaba una de las dos partes, pero ¿quién fue el que pasó en medio? El Señor. Solamente Dios. Quienes entienden entonces que era la forma de decir, o sea, así me sea hecho si yo no cumplo. Por eso es que se expresa en esos términos, o sea, Dios dejaría de ser Dios si Él no cumpliera lo que ha prometido. También vemos que la Escritura nos va dando a nosotros una revelación progresiva respecto a los pactos. También hablé de la revelación progresiva al inicio de las clases. Es simplemente recordar, o sea, Dios va dando los fundamentos y sobre este va construyendo, cada vez nos va dando mayor información. Por revelación progresiva nosotros no estamos afirmando un cambio de la verdad, o sea, la verdad no cambia, pero Dios va dando cada vez mayor detalle de esa verdad que ha revelado. Me hacía gracia porque el autor ponía un ejemplo con una figurita hace muchos años cuando su hijo estaba pequeño,
y él le estaba tratando de enseñar a su hijo que el valor de ser sabio o buen mayordomo, de saber ahorrar. Pero el punto fue que el chiquito, teniendo dinero, compró en una máquina de esas cosas que salen, a veces salen chocolates o juguetes, y el que traía venía con un pez muy pequeño. Y él dijo: ¿y por qué lo compraste? No, papá, vas a ver que valió la pena la inversión. Resulta que era uno de estos. Aquí hace unos años hubo unos parecidos, yo los recuerdo con el nombre de Crescencios, de Marinela, no es por dar promoción, pero eran esos, por si no se acuerdan. El punto era que usted ponía eso en agua y ¿qué pasaba? Crecían. Entonces era uno de esos mismos. Entonces él dijo: bueno, está bien, vamos a ver si es cierto. Lo pusieron en el agua y al día siguiente, cuando lo vieron, estaba mucho más grande. ¿Y qué pasó? Pudieron apreciar los ojos, la boca, hasta lo que eran como escamas de esa figurita que habían comprado el pez. No la podían ver cuando estaba así pequeño, pero como él dijo, eso siempre estuvo ahí, solamente que al principio no lo podíamos ver. Conforme fue creciendo, fue más claro. Entonces para el chiquito quizás fue un juguete, pero él dijo: qué buen centavo bien gastado, porque me dio una buena ilustración para la revelación progresiva. Esa es la revelación que Dios da. Todos los detalles estaban ahí, pero en el principio usted no los puede ver, pero conforme Dios va ampliando y ampliando, usted dice: wow, pero siempre estuvo ahí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre estuvo ahí, pero Dios iba dando cada vez más y mayor luz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender. En ese sentido, la revelación progresiva podemos verla como ese fundamento necesario que uno necesita para seguir avanzando. O sea, antes de que usted pueda aprender acerca de adjetivos, sustantivos, tiempos verbales, primero necesita aprender a leer. Y así el Señor iba dando su verdad, de manera que el hombre pudiera entender. Pero llegó un momento en que ya fue completamente evidente de quién estaba hablando. Del Señor Jesucristo. Entonces, vean por ejemplo este resumen que está ahí proyectado en la pantalla. Es obviamente muy resumido. ¿Por qué puede decir uno respecto a Génesis 3:15? Bueno, sabemos que el Señor está prometiendo a uno nacido de mujer, está prometiendo a un hombre. Pero luego sabemos, cuando ya llegamos a la narrativa de Noé, de que no estamos hablando de cualquier hombre, sino que estamos hablando de un hombre semítico, es decir, un descendiente de Sem. Si seguimos avanzando, vamos a entender luego que no era cualquier hombre descendiente de Sem, sino que iba a ser uno además descendiente de Abraham. Si seguimos avanzando, luego entendemos de que no era cualquier hijo de Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos, pero uno era el hijo de la promesa. Y unas risas, ¿verdad? Sonó como la canción, pero sí, ¿no? Uno era el hijo de la promesa, Isaac. Un hombre semítico de la línea de Isaac, de la línea de Abraham. Además, luego sabemos que no era cualquier hijo de Isaac, porque estuvo Jacob y estuvo Esaú, sino que sería por el lado de Jacob. Un hombre semítico de la línea de Jacob, de la línea de Isaac, de la línea de Abraham. Y llegamos al pacto de David y podemos decir más apropiadamente que era un hombre semítico de la familia de David, de la tribu de Judá, de la línea de Jacob, de la línea de Isaac, de la línea de Abraham. Entonces, ¿por qué nos debería a nosotros sorprender cuando llegamos al Nuevo Testamento y precisamente Mateo y Lucas dan un énfasis a presentarnos la genealogía del Señor Jesucristo? Porque claramente hay alguien que cumple con lo que estamos leyendo aquí, y es el Señor Jesús. Hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Adán, ¿verdad? También como lo dice Lucas, hijo de Dios. Entonces progresivamente nosotros vamos teniendo más y más detalle. Entonces esa es una manera de verlo. Dentro de los pactos divinos, que en lo que nos queda de tiempo vamos a tratar de considerar, tenemos el pacto con Adán y Eva, tenemos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Moisés creo que no lo voy a tocar del todo, y brevemente me referiré al nuevo pacto. El pacto con Adán y Eva. Vamos entonces a Génesis capítulo 3. Aquí entonces sí, para aclarar, no estamos hablando entonces de lo que se conoce como el pacto de obras. En Génesis capítulo 2 es claro que Dios estableció un pacto con Adán. El día que comieres de este árbol ciertamente morirás.
Eso es lo que llamamos el pacto de obras, como Oseas también nos enseña, ¿verdad? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Había un pacto que le fue dado a Adán y él lo traspasó, él lo quebrantó. Aquí, al hablar del pacto con Adán y Eva, estamos hablando de la promesa que Dios hizo luego de la caída. Cae el hombre y viene Dios en su gracia y misericordia a dar una promesa de salvación para la humanidad, que lo único que merecía en ese momento era la condenación. Al igual que como aquellos que dicen, pero es que en Génesis 2 no leemos la palabra pacto, en Génesis 3 usted tampoco va a leer la palabra pacto. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Sino que está dando una promesa. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está prometiendo. Dios, quien no le debía nada al hombre, que lo podía condenar a él mismo, le está diciendo, yo les voy a dar a uno que va a destruir a este enemigo, a Satanás. No una serpiente, el animal, estamos claros, ¿verdad? Al diablo le aplastará en la cabeza. Y ahí estaba la promesa. Por eso es como les digo, que se refieren a este como el primer evangelio, el protoevangelio. No leemos pacto, pero ahí están los elementos. Era necesario para el hombre entonces de que alguien destruyera a este enemigo. Nosotros sabemos quién es, el segundo Adán, es Cristo, quien revierte la maldición de la caída. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Bueno, dice que lo va a hacer por medio de la simiente de la mujer. Ahora, esta palabra simiente tiene una ambigüedad que precisamente vamos a ver en otros pasajes del Antiguo Testamento. Cada vez que leemos simiente, a veces uno se puede preguntar, ¿y está hablando de simiente en el sentido de descendencia de muchos, como cuando uno habla de simiente de la semilla, que puede producir muchas otras plantas, o de los descendientes de un hombre al referirse a sus hijos, que es en un sentido plural, o está hablando de uno? A veces está esa ambigüedad, y entonces aquí mismo uno puede también quedarse con la inquietud. Está hablando el Señor de que a través de la descendencia del hombre, pero después de muchos descendientes, o está hablando de uno particular, y uno puede decir, bueno, están los dos sentidos. O sea, Génesis nos muestra claramente que hay una descendencia de la mujer que se ven como los hijos de Dios. Lo vemos en la línea de Set. Y están aquellos que eran claramente los hijos del diablo, los hijos de Caín. Viene el diluvio, arrasa con todos, queda solamente la familia de Noé. Y también volvemos a notar de que está la descendencia de Sem, que recibe la bendición de Noé, pero está Cam, y en particular su hijo Canaán, que recibe en verdad la maldición de parte de Noé. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero por simiente, vemos que cuando Eva dio a luz a Caín, ella estaba esperando era a uno también. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, ya Eva misma estaba esperando, será este hijo el que será el Redentor. Entonces esperaba a uno, ese segundo Adán. Entonces esa ambigüedad, como les digo, a veces la veremos. Es quizás, si alguno quiere tener un ejemplo para acordarse cómo es que funciona, puede acordarse quizás de la palabra gente en el idioma español. A veces usamos la palabra gente para referirnos a una persona. Es que esa es buena gente. Bueno, sabemos que no hay buena gente en ese sentido, pero está usándose singular, ¿verdad? Es lo que quiero dar a entender. Pero usualmente, ¿cómo lo usamos? Para referirnos a muchas personas. ¿Y cuánta gente había en el lugar? No estamos preguntando por una persona, estamos preguntando por una cantidad de personas. Entonces lo mismo ocurre con la palabra simiente, pero de que al final de cuentas es claro que esta simiente apuntaba a uno solo. Pablo luego despeja toda duda cuando en Gálatas dice, y no dice a tus simientes, ¿verdad?, sino a tu simiente, y esto es Cristo. Y aquí lo tenemos entonces prometido. Dios también establece un pacto con Noé, lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 9.
y aquí yo establezco, y aquí sí ya aparece la palabra pacto. Establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. De hecho, ahí también podemos ver la palabra, o sea, y con tu simiente. Pero claramente se está refiriendo a los hijos de Noé. Ahora, este pacto es particular porque también incluye a la creación, pero es simplemente destacar el hecho de que Dios estableció ese pacto con Noé y con la creación. ¿Para qué? Bueno, para dar la certeza de que Dios no iba a quebrantar la promesa que ya había hecho anteriormente a Adán y a Eva, de que iba a dar ese redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos nosotros que eso es así? Bueno, porque Él puso su arco en los cielos para recordarnos de que Él no va a volver a destruir este mundo por agua. Eso no va a volver a ocurrir, aunque sí vendrá un día final en que todo será hecho nuevo, pero ya no por agua. Y mientras estuviera esa promesa de Dios de saber de que Él no iba una vez más a erradicar a la humanidad por su pecado, el hombre podía estar seguro de que la promesa de Dios seguía vigente, de que un día iba a nacer aquel que iba a destruir el pecado y la muerte. En Génesis capítulo 12 ya se nos introduce a la figura de Abraham. Ahora, esto acontece después de la Torre de Babel, que nos recuerda una vez más que pronto otra vez el ser humano se fue tras sus maldades y tras su pecado. Sabemos lo que ocurre, Dios confunde las lenguas, esparce a la humanidad. Pero vean que después de la Torre de Babel se nos mencionan los descendientes de Sem. De nuevo, si uno pierde la perspectiva de qué es lo que está ocurriendo, uno dice, otra genealogía. ¿Pero por qué la genealogía de Sem? Bueno, porque precisamente después de que Noé se enteró de lo que le había hecho su hijo, él pronunció proféticamente un mensaje que identificaba a Sem con una línea especial, ¿verdad? Si vamos a Génesis 9, 27, dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y habite en las tiendas de Sem. Voy a mantenerlo resumido. ¿Que habite quién? Bueno, algunos se dividen, pero el entendimiento es que Dios habite en las tiendas de Sem. Que Dios habite en las tiendas de Sem. Podemos leer entonces esta profecía así: engrandezca Dios a Jafet, habite Dios en las tiendas de Sem y sea Canaán el siervo de Dios. Por eso se nos recuerda, vea, está todavía la línea de Sem, el Señor no se ha olvidado de ella. Y de particular de esa línea de Sem se nos menciona uno llamado Abraham. Ahora, ¿por qué fue llamado Abraham? ¿Porque era el más destacable, el más piadoso de la línea de Sem? No. En Josué leemos claramente de que él era un idólatra, él era un pagano, él era un pecador como todos los demás. Pero Dios no se había olvidado de lo que había juramentado. Y llamó a Abraham por gracia, así como Noé también halló gracia delante de Dios. Y lo llamó para que de la simiente de él se hiciera una nación grande. Génesis 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este pacto particularmente hecho con Abraham, nosotros podemos notar los elementos, ¿verdad?, de una simiente. Haré de ti una nación grande. Luego, de hecho, Dios le va a cambiar el nombre a Abraham para que fuera Abraham, padre de multitudes. También vemos el elemento de una tierra, de un lugar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y vemos esa bendición universal, porque esto no era solamente para esa descendencia directa de Abraham, sino para todas las familias de la tierra. Y esto nos da a nosotros elementos que también apuntan a un lenguaje que siempre nos tiene que llevar al pacto, y que es: y seré a ustedes por Dios, ustedes serán mi pueblo, y habitaré o estaré con ustedes para siempre. Aquí también tenemos esos elementos presentes. Y por supuesto, cuando se estudia el pacto de Abraham, también que es inevitable que uno también estudie acerca de este hombre que siempre se destaca su fe.
Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. De nuevo, ¿por qué creyó Abraham? Bueno, porque primeramente el Señor le llamó. Pero cuando hablamos de la fe de Abraham, de nuevo, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solamente de que Abraham le creyó a Dios de que él iba a tener muchos hijos? No, ciertamente Abraham lo creyó, aunque por un momento, ¿verdad? Este hombre también llegó a dudar y también se rió. Dijo, cuando a hombre de 100 años le ha de nacer varón. Pero ciertamente Abraham creyó, le creyó al Señor, de que haría de él una gran nación. Pero la fe de Abraham, cuando la leemos en el Nuevo Testamento, no es simplemente el hecho de que creyera todo lo que Dios le había dicho respecto de esta promesa que estamos leyendo en Génesis 12. Es que él creyó en el Señor Jesús mismo. O sea, él lo anticipaba a esta simiente. O sea, no era solamente el hecho de que iban a haber una gran descendencia de él, sino que en particular iba a haber, una vez más, ese uno que iba a ser el Redentor. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, el Señor Jesús en Juan 8 lo dice: Abraham vio mi día y se gozó. Si el Señor lo dijo, ya nos basta a nosotros. Nosotros le queremos a Cristo. Si Jesús dice y dijo, Abraham vio mi día y se gozó, es porque Abraham vio el día del Señor Jesús. ¿Es así? O sea, la fe de Abraham, cuando la leemos aquí, hermano, no es solamente el hecho de que él iba a creer de que sí iba a tener un hijo. Él le creyó a Dios. Tú darás el Redentor. El pacto con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. David quiere hacerle una casa a Dios, y esa es la respuesta del Señor. Versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Versículo 2: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 16: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios, yo te quiero hacer casa. No, yo te voy a edificar casa, David. Hay un juego de palabras, pero en resumen es esto que estamos leyendo acá. Daré uno que se sentará sobre tu trono para siempre. Ahora, cuando leemos la historia, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo nosotros? Viene un nuevo rey del linaje de David, peca, muere, peca y muere, peca y muere. Y tenía que estar siempre esa esperanza de que un día iba a venir este que se iba a sentar en el trono de David para siempre, porque esto era un pacto que Dios había hecho. El Salmo 89 así lo identifica, el pacto que Dios hizo con David. Por eso no debe sorprendernos de nuevo que Zacarías en Lucas 1 estuviera diciendo, este es el que se va a sentar en el trono de David, porque el pueblo lo seguía guardando. Aquellos que sí tenían su fe en el Mesías que iba a venir, seguían anticipando a este que se iba a sentar para siempre. Vean, el tiempo se me ha acabado, entonces voy a adelantarme hacia el final. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener entonces este tema de los pactos bien presente? Para lo siguiente.
Vean, muchos de los pactos que leímos al inicio los vimos, ¿verdad? Fue en el libro de Génesis. Ahora de repente estamos leyendo 2 Samuel 7. De hecho hay un espacio como de 1000 años. ¿Qué pasa en todo ese tiempo? ¿Qué pasa cuando estamos leyendo Éxodo, Números, Josué, Jueces? O sea, fue que el Señor se olvidó de que había hecho una promesa de que uno se iba a levantar. No, estaba trabajando. Pero cuando uno está leyendo esto, muchos pasajes por los cuales ya uno ha pasado empiezan a tener mayor sentido. ¿O no les ha pasado a ustedes? O sea, o no les llegó a pasar, si es que ahora ya tienen un entendimiento acerca del tema de los pactos, que uno está leyendo la historia de la vida de José y de un momento a otro viene un capítulo hablando de Judá y Tamar. O sea, cuando uno está leyendo parece que el patrón es: José es el hijo favorito de Jacob, ese es el que va a seguir la línea, ¿verdad? De donde va a venir el Salvador, ¿verdad? Así como Dios escogió a Jacob y no a Esaú, ahora vamos a ver que José es el escogido de Jacob. Pero un momento a otro viene un capítulo de Judá y Tamar, y nacen los gemelos y sigue leyendo. Sigue la historia de José. Y al final del libro de Génesis resulta que Jacob da una profecía respecto de que nunca será quitado el trono o el cetro de Judá. Por tiempo ya no puedo leer el pasaje. Entonces uno debe entender que raro. Entonces eso que se me estaba contando de Judá no era casualidad. Y uno sigue avanzando y luego ve el libro de Ruth. ¿Y qué tenemos nosotros en el libro de Ruth? Sino que se nos dice al final que ese bebé que nació, que fue un redentor para Noemí, era Obed, padre de Isaí, padre de David. No, el Señor no se había olvidado. En esa época de los jueces que uno está leyendo, que se levantaba uno y era caído, se levantaba uno y era caído. Por otro lado estaba transcurriendo la historia de donde iba a nacer el abuelo de David. Que cuando usted llega entonces, ahora sí, ya lee 1 y 2 Samuel, ve que no es cualquiera, David. Es aquel que Dios le hizo el pacto de que le iba a dar uno que se iba a sentar sobre su trono para siempre. Hoy por la mañana, y este es el último pasaje, con esto cerramos, Jeremías capítulo 22. Cuando entonces uno tiene presente que el Señor ha prometido y que Él va a cumplir, cuando uno está leyendo esto no debería quedarse, pero ¿qué está ocurriendo aquí? En el libro de Jeremías constantemente está el Señor diciendo: yo los voy a quitar, porque se dieron a la idolatría. El ejemplo de lo que le pasó a Israel fue como nada también para Judá. Se dieron a los ídolos igualmente. Versículo 29, Jeremías 22, 29. Tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Pero Dios no había prometido que siempre iba a haber uno que se iba a sentar sobre el trono de David. Uno debería estarse preguntando: ¿incumplirá Dios su palabra? Sigamos leyendo. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras a donde las eché, y les haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Se había olvidado el Señor? No. Él iba a cumplir. Yo daré ese que se va a sentar sobre el trono de David. Y vean cómo es llamado: Jehová, justicia nuestra. Es hijo de David, es un hombre, pero tiene un título con este nombre: Jehová, justicia nuestra. No es cualquier hombre, es el Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si tienen preguntas, recuerden que me las pueden hacer llegar.